En todo caso, en una empresa comercial, las actividades de operación serán todos sus cortos plazos, quiero decir, las ventas, cobranzas, las compras y los pagos, que ese es su giro, más todo lo que está en el efectivo. En un banco, lo que hace al giro del negocio es la captación de dinero y la colocación de dinero. Entonces, para ellos, las actividades de operación que hacen a su propio giro de negocio es la captación y la colocación. Eso va a ser la actividad operativa. ¿Ok? ¿Por qué hago esa distinción? Es porque en otro momento las empresas comerciales, industriales o las empresas de servicio en algún momento podrían hacer también algunos préstamos, por ejemplo, a sus empleados. ¿Ok? Eso no significa para ellos que es actividad de operación, precisamente porque esos préstamos que ellos pudieran realizar no son propios del giro del negocio. ¿Ok? Ahora, en general, cuando se habla de actividad de operación, que constituye la principal fuente de financiamiento de ingresos, que hacen al propio giro del negocio, también se puede distinguir de otra manera. Dice la norma que una actividad de operación no es aquella que sea de inversión o financiamiento, o sea, una especie de descarte. Si no es inversión, si no es financiamiento, entonces es actividad de operación. Esa forma de definición es válida. Obvio, si no es una inversión o financiación, entonces es una actividad de operación. Salvo algunas circunstancias en las cuales de repente no califican como inversión y financiación, deberían calificarse por separado, raras situaciones, pero igual, no siendo inversión o financiación, en general, son actividades de operación. Las actividades de inversión, que son muy pocas, que hacen a largo plazo, en todo caso son cualquier adquisición de activos de largo plazo. O sea, los activos de largo plazo, por ejemplo, tienen que ver con el activo fijo, con los intangibles y con la propia inversión de largo plazo, ¿no? Compras de acciones en otras empresas, donde vamos a tener subsidiarias en el largo plazo. Entonces, esas compras de activos fijos o propiedad, planta de equipo o intangibles, siendo de largo plazo, son actividades de inversión. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, de inicio es una adquisición, la desapropiación de esos activos de largo plazo, o sea, eso quiere decir la venta, por ejemplo, extraordinaria de una propiedad, planta y equipo, sigue siendo una actividad de inversión por su origen. Entonces dice, son adquisiciones de activos a largo plazo, pero también son las desapropiaciones de activos a largo plazo. O sea, ya sea comprar o vender esos activos son actividades de inversión.
También son pocas las actividades de financiación porque son financiamientos internos y financiamientos externos. Internamente, a través de los aportes de socios y accionistas que hacen a la financiación interna o a través de financiación externa como los préstamos bancarios. Entonces la empresa se está financiando. ¿Ok? Entonces hacen como decía, a cambios en los capitales propios, porque es interno, ¿no? Y de préstamos tomados por la entidad. Y hay algunas situaciones en las cuales se generan pasivos de largo plazo, como por ejemplo las emisiones de bonos, ¿ok? Que es una fuente externa, obviamente, porque son a externos, a terceras personas a quienes se les emite los bonos. Como son pocos, básicamente son dos, pues, ¿no? Entonces, estamos definiendo que las actividades de financiación fundamentalmente o son aporte de socios o son préstamos. Y en las actividades de inversión también son pocas actividades. Esas actividades de inversión, como compra de activos fijos, compra de intangibles, adquisición de intangibles. Entonces, básicamente estamos hablando de 4, ¿no? Claro que hay otros más, pero siendo 4, es más fácil identificar las actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Y el resto qué? Si no son actividades de inversión o no son actividades de financiación, entonces son actividades de operación. Esa es la lógica. Pero si aún quiere todavía uno precisar, pues las actividades de operación son las del propio giro del negocio. Entonces, la fuente de financiamiento, cuando es actividad de financiación, son de fuente externa o de fuente interna. La fuente interna hace a aporte de socios o emisiones de acciones y la fuente externa o préstamos de los bancos, emisiones de bonos o tal vez en algún caso monetización de titularización de arrendamientos, cosas muy extrañas. Fundamentalmente decía 1, 2 y aquí 1 y 2. Esas son las fuentes de financiación. Ahora, los flujos de efectivo, entonces, habiendo 3 tipos de actividades, también hacen a 3 elementos del flujo de efectivo. En su forma de presentación, entonces, estos pueden clasificarse como actividades de operación, inversión y financiamiento. Y así se va a presentar en el estado de flujos de efectivo. Algo que a veces es difícil identificar es que es un equivalente de efectivo. Siempre y cuando esté muy cerca de convertirse en efectivo, es equivalente de efectivo. O si es altamente líquido, o sea, de convertirse en efectivo. Inclusive, alguno de ellos puede aceptarse como medio de pago. Yo tengo DPFs y si el cliente quiere, le digo, te pago en DPFs. Tengo DPFs. Y si el cliente acepta, dice, o más bien el proveedor acepta, entonces quiere decir que es equivalente de efectivo.
Y otra característica es que tenga un vencimiento original de 3 meses. Entonces, uno debe pensar y decir, a ver, tengo en este momento un DPF que se va a vencer dentro de un mes. ¿Es equivalente de efectivo? Y la respuesta es, si es que originalmente fue estructurado ese DPF por un periodo de 3 meses, o sea, originalmente fue contratado por 3 meses, entonces es un equivalente de efectivo. A diferencia de otro caso, por ejemplo, si es que vence el DPF en un mes, aparentemente es equivalente de efectivo porque vence de un mes, dentro de un mes. Pero originalmente, ¿qué tiempo fue contratado? Originalmente fue contratado en 6 meses. Entonces, no es equivalente de efectivo, aunque venza en un mes, aunque venza en una semana. ¿Qué es lo que define entonces la condición de originalidad? Lo que define la originalidad es la intención. Todo esto está definido en función de la intención. Porque si uno contrata un DPF, si uno contrata un DPF por un año, por 6 meses, 8 meses, es porque prácticamente está yendo casi a largo plazo. Peor si contrata un DPF por 2 años, ya está en el largo plazo. Entonces, no hay intención de transformarlo en efectivo. Lo que realmente define si es equivalente de efectivo se define en función de la intencionalidad. Se define en función de la intencionalidad. ¿Ok? Hay intención de transformar porque puede ser que, por ejemplo, también puede darse el siguiente caso. Que la empresa haya contratado un DPF en 3 meses. Ya se esté venciendo dentro de una semana en el corte. Estamos al 31 de diciembre y la primera semana del mes de enero ya se vence. Entonces, aparentemente es un equivalente de efectivo por definición. Pero si ustedes preguntan a la gerencia o hay una orden del directorio, ¿no?, de renovar esos DPFs, de renovarlos por otros 3 meses más, en ese caso, no estamos hablando de equivalente de efectivo porque no hay intencionalidad no hay intención de transformar ese DPF en efectivo, aunque se venza en una semana. Entonces, la definición absoluta de si es equivalente o no de efectivo está dado por la intencionalidad. Preguntas, porque aquí suele haber confusiones. Aquí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Licenciado, Sí, buen día.
En caso de las acciones de empresas, es decir, bueno, hay brokers que tú puedes comprar acciones y, bueno, venderlas en menos de 3 meses, ¿no? Y se venden al momento. ¿Esos calificarían como equivalentes de efectivo, licenciado? Sí, o sea, si estamos hablando eh, de inversiones temporarias, ya no estamos hablando de inversiones permanentes, porque la condición es que si es inversión permanente o de largo plazo, entonces estamos dentro de lo que significan las actividades de inversión, ¿no? Y esas acciones que tienen largo plazo porque quieren, a ver, se compran acciones de, voy a exagerar, si hubiera, ¿no? Es un supuesto. Yo estoy comprando acciones de Pollos Copacabana, ¿no? Si emitiera acciones. ¿Para qué compro acciones de Pollos Copacabana? Mi intención puede ser lograr rendimientos que genera Pollos Copacabana en el largo de tiempo. Bien, pues no tengo intención de vender esas acciones. Puede ser que yo tenga acciones para controlar o influenciar en Pollos Copacabana porque tengo otros negocios y puedo influenciar para que mis productos sean vendidos también a través de Pollos Copacabana. Por ejemplo, el cafecito, por ejemplo, el refresco o el propio pollo. ¿No? Yo tengo una empresa que vende pollos y produce y vende pollos, pues puedo influenciar para que compren mis pollos. Entonces, está amarrado mi negocio. Eso quiere decir que es de largo plazo y por lo tanto no es equivalente de efectivo. Por el otro lado, podemos comprar a través de brokers, ¿no es cierto? Eh, acciones o bonos, o podemos comprar DPFs, ¿no? Con calidad de reporto, y con la intención de venderlos, o sea, de hacer negocio, de que en la medida en que el mercado tenga movimiento, entonces puedo tener la intención de venderlos. Siempre va a estar ahí puesto para venderlos. Si la intención es venderlos y transformarlos en efectivo, en ese caso, pues es equivalente de efectivo. ¿Ok? Esa Muchas es gracias, la, licenciado. esa es la condición. Ahora, ¿de qué depende? De la intencionalidad, de intenciones de venta. Ya después vamos a ver que inclusive la intencionalidad y esa condición eh, va a definir el valor, porque los valores después de esos ítems, por ejemplo, cuando están toman la decisión de igual comprar acciones temporarias, pero mantenerlas hasta el vencimiento. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay intención de venta, ¿sí? Las quieren mantener hasta el vencimiento, porque hay dos características de ese tipo. Yo compro DPFs, ¿no? Y los quiero mantener hasta el vencimiento. Ahora, ¿cuándo se originó? Hace 3 meses. ¿Y cuándo se vence? Dentro de un mes. Entonces, en ese caso es equivalente de efectivo, porque originalmente se produjo hace 3 meses y obviamente también, aunque ya esté mantenido hasta el vencimiento, ya se va a vencer. Es equivalente de efectivo. Puede ser que yo adquiera algunos DPFs también y que no se mantengan hasta el vencimiento, sino estén dispuestos para la venta. En ese caso, son también equivalentes de efectivo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se corre el riesgo, o sea, no hayan riesgos de evaluación. A veces hay mucho riesgo de evaluación, sobre todo hoy en día, ¿no? Si compran ustedes en este momento algunas acciones en el exterior, algunos instrumentos financieros en el exterior, resulta que con la guerra de Ucrania y con todo eso, esos valores bajan y suben de valor. Por lo tanto, esos
no son precisamente equivalentes de efectivo. ¿Por qué? Porque esa pérdida o bajada de valor, ¿sí? Sobre todo la bajada, no demuestra que van a obtener el mismo efectivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo decir que es equivalente de efectivo si no van a recibir aparentemente el efectivo que está valuado en un momento cuando saben que cualquier rato va a subir o bajar el valor de ese instrumento, ¿no? Es como decíamos aquí, donde está, aquí está la definición, ¿no ve? Inversiones de corto plazo, pero con bajo riesgo en cuanto a cambios de su valor. Eso es. Entonces, si tiene mucho cambio de valor, son instrumentos de bajadas y subidas por estos asuntos de cambios en la bolsa. Entonces ahí esos no son equivalentes de efectivo. No es porque no se puede obtener un día efectivo, tal vez hasta fácilmente, sino porque la incertidumbre de cuánto se va a obtener, porque bajan y suben de valor. Esa es su característica. En ese caso no están catalogados como equivalentes de efectivo. No sucede mucho en Bolivia, ¿no? El boliviano no tiene mucho, o las empresas bolivianas no tienen, no trabajan mucho con instrumentos financieros. Muy poco, muy poco. Hay una que otra empresa, las joyeras, por ejemplo, sí, ¿no? Que además tienen otro tipo de intenciones. Pero después, las demás, muy poco manejo de instrumentos financieros, ¿sí? Sobre todo, eh, mm, por ejemplo, a ver, ¿quiénes deberían hacer eso? Claro, eso depende también, es de mucho riesgo, o hay que saber manejar eso con mucho cuidado, hay que tener mucha experiencia, pero ya deberían aprender. Ejemplo, el gobierno. El gobierno debería manejar ciertos instrumentos financieros de cobertura, que no lo está haciendo. Debe tener sus razones, porque no quiere actuar en mercados abiertos por la conceptualización, ¿no? No, o sea, conceptualización política, porque estamos hablando de manejando instrumentos financieros, estamos hablando de libre mercado. Y el gobierno actual está con la idea de que no es conveniente manejar el libre mercado, ¿no? Por si manejáramos el libre mercado, todos los días podrían bajar o subir los precios, ¿no ve? De todo. Pero ¿es conveniente manejarse en el libre mercado? A veces sí, con ciertos tipos de instrumentos. Ahí uno pierde las oportunidades. Ejemplo, de los futuros, los famosos futuros. Que si hoy día te compras algunos instrumentos de futuro, por decir el maíz, que dice que está escaseando en Bolivia. Si hoy día compramos maíz del exterior, de Rusia, por ejemplo, los precios son altos. ¿Qué podríamos hacer? Comprar hoy día a futuro valores que me respalden que voy a mantener el precio del maíz en el futuro. Eso quiere decir que hoy día yo compro cuando el maíz está por decir, en 10, ¿no? O pondré en 5, para que con el maíz más todo lo que significan los otros insumos, máximo un pollo cueste 15 bolivianos. ¿Por qué 15 bolivianos? Porque el maíz cuesta 5. Y si sube el maíz, no, la respuesta es, no va a subir el maíz. ¿Por qué no va a subir el maíz? Porque el gobierno, quien sea, ha comprado futuros hacia el futuro al mismo precio de los siguientes 10 años. Esos instrumentos existen, ¿no? Quiero decir, esos instrumentos son instrumentos que garantizan que tú vas a comprar maíz a precio de 5. Listo, por 10 años. Entonces, en ese sentido, el precio del pollo no va a subir.
porque tienes esos valores, ¿sí? Que garantizan eso. Pero cuidado, eso tiene alto riesgo también. ¿Por qué tiene alto riesgo? Porque así como sube el precio del maíz, puede subir el precio del maíz y tú seguir comprando en 5 porque tienes valores de futuro, estás cubierto, también puede ser que baje. Si el maíz baja a 2, has perdido 3 en esencia. Sigues comprando a precio de 5 cuando en el mercado está 2. Podrías haber bajado el precio del pollo en 3 puntos, quiero decir de 15 a 12, pero no vas a tener esa oportunidad. El pollo va a ser constante 15, 15, 15, 15 en los siguientes 10 años. ¿Es bueno o es malo? ¿No? El tiempo lo juzga, pero esas son apuestas que uno tiene que hacer. Pero si eso es así, esa inversión que se hace es para los siguientes 10 años, entonces son largo plazo. Y si es largo plazo, entonces no es equivalente de efectivo, a no ser que tengas intención de venta. Pero, aunque tengas intención de venta, esos valores suelen cambiar su valor. Por lo tanto, no son equivalentes de efectivo. Ya les digo, en Bolivia casi no se maneja eso, así que no se van a encontrar con esas situaciones mucho, pero por si acaso, ahí está la definición. ¿No? Entonces ya hemos definido esta condición, la intencionalidad es clave. Y lo que les explicaba también está aquí. ¿Qué significa vencimiento original? El corte es 31 de diciembre. Aquí voy a insertar un grafiquito de nuestro corte básico, porque tiene muchas... A ver, ¿dónde está el 31 de diciembre? El 31 de diciembre está aquí. Ese es el momento del corte de estados financieros. Ese es el corte de estados financieros. ¿Ok? Caramba. Ese es el corte que se tiene. Bien. La pregunta ahí es si es equivalente de efectivo. Entonces, ¿cuándo compraste? ¿Cuándo has adquirido la inversión? Por ejemplo, el DPF. Sí. Has adquirido en el mes de noviembre. Eso quiere decir que si has tomado el 1 de noviembre, un mes, 31 de diciembre, 2 meses, y vence en enero, son 3 meses. ¿Es equivalente de efectivo? Y la respuesta es sí, es equivalente de efectivo. ¿Ok? Es equivalente de efectivo. Porque vence dentro de un mes y originalmente fue contratado por 3 meses. 1, 2, 3. Es equivalente de efectivo. Ahora, si tengo otra inversión, también vence un DPF dentro de un mes. Me pregunto, ¿cuándo lo adquiriste? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Hace 5 meses, en el mes de agosto, entonces ya no tiene un vencimiento original de 3 meses, tiene un vencimiento original de 5 meses o 6 meses. 6 meses de vencimiento original. Entonces la pregunta ¿es equivalente de efectivo? Y la respuesta es no es equivalente
de efectivo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? El DPF también vence dentro de un mes. A no ser que haya una declaración expresa, a no ser que haya una declaración expresa de la intencionalidad, ¿sí? A no ser que haya una declaración expresa de la intencionalidad, ¿no? Una declaración expresa de que hay intención de transformarla en efectivo. ¿Quién lo tiene que emitir? Autoridad responsable. ¿Quién es esa autoridad responsable? El directorio. Señores, esto se convierte en efectivo. Ah, es equivalente de efectivo. ¿Ok? Bien, digamos, son sutilezas. Más fácil es hablar solamente del efectivo. Eso de los equivalentes de efectivo, véanlo con mucho cuidado si en algún momento van a tomar en cuenta los equivalentes de efectivo. ¿Ok? Ya hemos visto de los objetivos del estado de flujo de efectivo. O sea, los objetivos son complementarios a la situación financiera, al estado de resultados, evalúa los cambios en los activos netos, define la estructura financiera y la habilidad de generación y aplicación de fondos, ¿no? Ayer estaba viendo una empresa, ¿no? Cuando mi gente estaba logrando sacar un informe, yo les decía, mucho cuidado porque esta empresa tiene muchas ganancias, qué sé yo, pero había adquirido tanto financiamiento, pero tanto financiamiento, ¿no? Que sus ingresos eran, por decir algo así, como 20 millones de dólares y sus pagos de intereses y otros costos financieros eran de los 20 millones de dólares, eran 12 millones. O sea, mi proyección fue que dentro de 2 años esta empresa no va a tener suficiente efectivo para sostenerse. Pero gana dinero, ¿no? Sí, pero hicieron mal algo. En algún determinado momento lo que hicieron es comprar muchos activos fijos, para tener una gran producción, sabiendo que no van a poder vender tanto ni tener tanta producción. Entonces tienen una gran cantidad de activos fijos que hacen de que realmente, para lo cual se han prestado y en su estado de resultados aparecen más intereses que otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de generación de flujos de efectivo, porque si no van a tener efectivo para pagar sus deudas, suele ser muy riesgoso manejar esta condición. Entonces, su clasificación además se da siempre por su origen. Si en un determinado momento se prestaron, eso es una actividad de financiamiento. ¿Ok? En esas condiciones, lo primero que ocurrió en el embolso, se lograba el préstamo. Si se amortiza el préstamo, si se paga el préstamo, hay desembolso de dinero, sigue siendo actividad de financiamiento. ¿Por qué? Por su origen. Esa es la característica. ¿Sí? Si compraron, eso es actividad de inversión. Si compraron activos fijos, actividad de inversión. Si pagaron los activos fijos, perdón, si vendieron los activos fijos, entonces eso sigue siendo actividad de inversión. ¿Por qué? Por su origen. ¿Está bien? Entonces, si tomamos en cuenta la condición de su origen, las ventas, las compras, los gastos operativos que van al estado de resultados son actividades de operación. ¿Por qué? Por su origen. Por su origen. ¿Ok? Entonces, en esencia, ¿qué vamos a decir?
todo lo que va al estado de resultados, todo lo que va al estado de resultados es actividad de operación. ¿Por qué? Por su origen. ¿Por qué hace el giro del negocio? Es el esfuerzo de gastar para generar más ingresos. Es parte del giro del negocio. Cualquier gasto. Yo obtengo financiamiento obviamente para generar mayores ingresos. Tengo más empleados. ¿Para qué? Para producir más. Pago más sueldos, gastos de sueldos. ¿Qué son los gastos de sueldos? Actividad de operación. Porque hacen al giro propio del negocio. Compro publicidad, compro más publicidad. Entonces, ¿dónde va? Al estado de resultados esos gastos de publicidad. ¿Por qué? Porque esos gastos de publicidad, más generación de ingreso, hacen al propio giro del negocio. ¿Estamos? Y las inversiones, ya saben, compro activos fijos. Bien, originalmente la compra de activos fijos es actividad de inversión. ¿Sí? Las adquisiciones de largo plazo. Y si yo los vendo los activos fijos, también siguen siendo actividad de inversión. Financiamiento, la deuda de propietarios y otras deudas de largo plazo. Por definición, entonces, las actividades de operación son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, o sea, lo que hace al propio giro del negocio. O, por descarte, aquellos que no son clasificados como inversión. Si no es inversión o financiamiento, es actividad de operación. A veces así es más fácil. Entonces, las actividades de operación hacen a la principal fuente de ingresos ordinarios, ¿no? Y esto es muy importante que se establece en la NIA, en la NIC 7, es que una de las formas de reconocimiento es esta. Una forma de reconocimiento es que también, si es que esa actividad afectó la determinación de ganancias o pérdidas, eso quiere decir que fue al estado de resultados, ¿no? Todo va al estado de resultados, entonces es una característica para definir qué es una actividad de operación. En el fondo, digamos que todo lo que va al estado de resultados casi automáticamente es actividad de operación. Salvo algunas excepciones, no, algunas posibilidades, que en todo caso hace que el estado de flujos de efectivo, ¿no? Tenga algo mediocre, en realidad. Porque no debería ser así. El SFAS 95 americano es tácito, que es 98% igual que la NIC 7. Pero el 95 de los americanos tiene algo que es muy importante. No hay excepciones. Entonces, ¿qué dice? Todo lo que va al estado de resultados, es actividad de operación. Punto. En cambio, la NIC 7 dice, en algún caso podríamos tener una alternancia. Podría ser que algunos, como por ejemplo los gastos financieros, no vayan como actividad de operación, sino vayan como actividad de financiación. Eso lo hace confuso, pero así está. Dice, está bien, igual que los americanos, todo lo que va al estado de resultados debe ir como actividad de operación. Eso dice la NIC 7.
pero en algún caso, alternativamente, podría ir como actividad de financiamiento, o en algún caso, algo podría ir como actividad de inversión, y eso lo complica. Para ustedes, yo les recomiendo que actúen como los americanos. Digo, todo lo que va al estado de resultados, y así lo vamos a ver en el examen también, ojo, en el examen. Todo lo que va al estado de resultados va a ser actividad de operación. ¿Ok? Todo lo que va al estado de resultados va a ser actividad de operación. Punto. ¿No? Alguien podrá discutirme, pero el ANEX 7 dice que en este caso podría ir opcionalmente. No, le vamos a quitar la opción para nuestra materia. ¿De acuerdo? Pero está ahí. La NIC 7 va a decir, opcionalmente puede llevarse a algunos, como los gastos financieros, los intereses de financiamiento pueden ir a actividad de financiamiento. Nosotros no lo vamos a tratar así. Vamos a tratar, tomarnos este párrafo que la propia NIC 7 establece, que dice que todo lo que va al estado de ganancias y pérdidas, ¿no es cierto?, al estado de resultados, es actividad de operación. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Sí, sí, yo tengo una pregunta acerca de los flujos de efectivo. Una duda. Es- Dígame. Según lo que he explicado, no ves sobre qué hay que hacer. 3 meses tiene que tener las inversiones, que tiene que ser líquido. Eso que sientes es que las cuentas por cobrar no entrarían en flujos de efectivo. No, no las cuentas por cobrar. Lo que entra en el estado de flujo de efectivo son las cobranzas. Y las cuentas por cobrar, como cuentas por cobrar, no son equivalentes de efectivo. Volvamos al principio. A ver, ¿recuerdan ustedes el estado de flujos de efectivo rapidito? Tengo necesidad de volver ahí porque pareciera que nos hemos confundido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este fue. Espero que lo levante. Cuando hicimos la primera, por eso fue la primera presentación. ¿Qué es flujo de efectivo? ¿Qué es flujo de efectivo? La respuesta es el movimiento del efectivo, solo del efectivo, solo del efectivo. Eso es flujos de efectivo. Es solo movimiento del efectivo. Y usted acaba de mezclar, es decir, pero las cuentas por cobrar no son parte del flujo de efectivo. Y la respuesta es no. Entonces, no entiendo. Lo que pasa es que en el efectivo también se mueve por cobrar, cuentas por cobrar, que es diferente. En un momento las cuentas, por ejemplo, el primer paso que hicimos fue decir, la empresa vende al crédito, ¿no? Abona a ventas y carga a cuentas por cobrar. Pregunta, ¿hubo movimiento del efectivo? No. Por lo tanto, eso que se vendió al crédito, ¿no es cierto? No es movimiento de efectivo. En otro instante, ¿sí? Dijimos, se cobran las cuentas por cobrar, la cobranza. Se cobran las cuentas por cobrar. Ahora, ¿hubo movimiento de efectivo? Y la respuesta es sí, porque se cobraron las cuentas por cobrar. Pero las cuentas por cobrar
no son equivalentes de efectivo, no son parte como los saldos de cuentas por cobrar, no son parte del efectivo. ¿Ok? No son parte del efectivo. Las cuentas por cobrar, el dato que se cobran, ¿mueven el efectivo? Sí, mueven el efectivo. Entonces, en ese dato hacen flujo de efectivo. La confusión creo que está con que dijimos, como efectivo, también se puede considerar algunos equivalentes de efectivo, que son las inversiones temporarias de corto plazo menor a 3 meses. Y que tengan un vencimiento original menor a 3 meses y que no tengan riesgo de evaluación. ¿Eso se pueden considerar como equivalentes de efectivo? Sí. Las cuentas por cobrar, nunca. Las cuentas por cobrar son cuentas por cobrar, no son equivalentes de efectivo. La propiedad, planta y equipo no es equivalente de efectivo. Los inventarios no son equivalentes de efectivo. Pero si se venden los inventarios, por ejemplo, al contado, va a mover el efectivo. Eso es flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque movió el efectivo. ¿Entendieron? Y entonces al final dijimos, ¿qué es lo que vamos a considerar como estado de flujos de efectivo? Solo todo aquello que se movió, que movió el efectivo. Eso es el estado de flujo de efectivo. No cuentan las cuentas por cobrar, no cuentan los inventarios, nada. Es el efectivo y la pregunta es, ¿por qué se movió el efectivo? 150 fue porque cobramos cuentas por cobrar, ¿no? 50 porque logramos un préstamo que movió el efectivo. ¿Y 100 por qué? Porque compramos propiedad, planta y equipo y pagamos con efectivo. ¿Qué es flujo de efectivo? Es la entrada y salida de efectivo por alguna razón. Y si es que esa entrada o salida del efectivo fue porque compramos activos fijos, eso es actividad de inversión. Si ese movimiento de efectivo, ¿no es cierto?, fue porque nos prestamos, eso es actividad de financiamiento. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Yo me estaba confundiendo. Gracias por la No, aclaración. pero está bien. La idea es esa, que tengan claro. Por eso estoy yendo lento, no hay problema. Ahí está. Tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Los dividendos pagados constituirían flujos de efectivo? a eso vamos a llegar ahorita. Pero es bien fácil la respuesta. A ver, voy a insertar aquí una diapositiva. Porque está en la norma, pero necesito yo la lógica que vean ustedes. Caso de dividendos. ¿Ok? Los dividendos pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Pagados cobrados. ¿Ok? ¿Cuáles son los asientos de dividendos pagados? Vamos a ver los asientos para que se den cuenta. Voy a insertar una tablita de 3 para esto. Acomodaré un poquito la tablita. En el puro concepto que vimos hace un rato. O sea, dentro de este concepto.
del ejercicio rapidito, ¿no ve? ¿Mueve o no mueve el efectivo? Esa es la pregunta fundamental. Ya la clasificación es más fácil después de eso. Bien. Debe, a ver. Bien. ¿Qué hacen las empresas? Logran primero financiamiento de sus accionistas. Entonces lo que hacen es, logran efectivo por decir 100 con aportes de socios, que en todo caso es capital. Ese es el asiento original. Ese es el asiento de origen. Ahora, sucede el siguiente asiento. La empresa logra una utilidad. Cuando logra utilidad, se agarra el estado de resultados, se cierra el estado de resultados y eso se lleva a resultados acumulados y el asiento caramba, es que gente sigue entrando y nos perjudica. Resultados acumulados y cierra el estado de resultados con un asiento de ajuste final que se llama pérdidas y ganancias. Lo estoy haciendo bien burocrático. ¿Cuál es el tercer asiento? Viene una asamblea de accionistas y dice, señores, estos resultados los vamos a distribuir. Se carga a resultados acumulados y se abonan a dividendos con la resolución que se da. Pregunta. Hasta este momento, ¿ha habido un flujo de efectivo? Miren si hay una cuenta de efectivo. Hubo flujo de efectivo y ¿por qué concepto? Hasta este instante, vamos a proseguir. Miren el estado, miren los asientos. ¿Hay una cuenta que mueve el efectivo? ¿Cuándo? ¿Nadie? Nadie está mirando los asientos. ¿Es la del asiento de origen, licenciado? El asiento de origen, que es el aporte de capital, es el único. Bien. Mientras tanto, se ha obtenido utilidades, el segundo asiento, y el tercer asiento es, se reunió la asamblea y dijo, señores, vamos a pagar dividendos. Ahora, viene el accionista y dice, págueme. Y se le paga. Ese es el último asiento. Caramba. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Ahora sí. Viene el accionista y dice, págueme, porque ya se ha declarado los dividendos. ¿Cuál es el asiento? Se carga a dividendos por pagar y le damos un cheque, ¿no? Efectivo.
¿Hubo movimiento de efectivo? Sí, licenciado. ¿Por qué concepto? Al pagar lo que es este dividendo. Eso es por el pago de dividendo. La pregunta de su compañero fue, ¿qué es el pago de dividendo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de actividad es? Cuando se paga el dividendo por su origen, ¿qué tipo de actividad es? Ahí está. Miren el origen. Financiamiento del sector. Financiamiento. Porque el origen fue, ¿cuál? Aporte de capital. ¿Y qué es el aporte de capital? Actividad financiera o actividad de financiamiento. Y cuando se le paga el dividendo al accionista, es actividad de financiamiento. ¿Estamos bien? Esto lo voy a quitar un ratito y ya está. Solo pueden ustedes definir el rato que hay movimiento de efectivo. Lo voy a poner aquí con rojo porque eso a veces les trae confusión. La declaración, pregunta, a ver, preguntas capciosas voy a hacer dado que me han preguntado esto. Es más, lo voy a poner aquí, la glosa. ¿Cuáles son las glosas? Voy a poner las glosas, ¿no? Por eso a veces las glosas son importantes, pero bueno, tampoco son gran cosa. Mejor este. Voy a poner la glosa. ¿Sí? Por el aporte. No, no es por, no es una, como es dividendos, entonces es por la emisión de acciones. ¿Estamos bien? Porque es una SA. Por la emisión de acciones. Esa es la glosa del primero. La glosa del segundo, ¿cuál es? ¿Sí? Por el asiento de cierre de cuentas de el estado de resultados. Por el asiento de cierre de cuentas de resultados. La glosa, el siguiente glosa. Este asiento es por la declaración de la Junta de Accionistas de declaración de dividendos de la Junta de Accionistas. Ese es. Cuidado con el examen. Por eso las preguntas son bien capciosas aquí. El último, ¿qué es? Por el pago de dividendos a los accionistas. Pregunta ahora capciosa. ¿No? Esto de aquí es el dividendo pagado. Bien. Pregunta capciosa. ¿La declaración de dividendos es un flujo de efectivo? La declaración de dividendos ¿es un flujo de efectivo?
Licenciado, yo opino que sí, porque para la emisión de bonos entra efectivo, entonces sí hay un movimiento de entrada y salida. Yo creo que sí. Vuelvo a repetir la palabra, cuidado con el enredo de palabras. La declaración de dividendos es flujo de efectivo. Licenciado, yo creo que no, Entonces porque no, no, licenciado, lo de clasificados no es. Ahora sí, entendiendo Estoy mejor. haciendo preguntas sobre el tercer asiento. Sí, sí, licenciado. Entonces, su compañero, ¿qué decía? Su compañero ya estaba hablando, él estaba respondiendo. licenciado, yo creo que no, porque no hay un movimiento de efectivo o un equivalente de efectivo, entonces no va al flujo de efectivo, licenciado. Bueno, esa es mi opinión. Ok, y entonces, ¿qué es flujo de efectivo aquí? El primero, licenciado, cuando entra capital, porque se mueve el efectivo, y el último, Ajá. Entonces, ¿qué había sido en el caso de dividendos? ¿Cuándo hay flujo de efectivo? bueno, cuando de financiación, licenciado, cuando pagas los dividendos, cuando te Eso es, pagan, ahí hay un flujo de efectivo. eso es. Cuando se pagan los dividendos, hay flujo de efectivo. Cuando solo se declara el dividendo, no hay flujo de efectivo. ¿Estamos bien? Cuidado, es capcioso. Entonces, si yo les digo a quien sea, la declaración de dividendos es flujo de efectivo, miren el asiento, no hay flujo de efectivo. Cuando se paga el dividendo, ¿hay flujo de efectivo? Sí. ¿Y es qué tipo de actividad? Por su origen, es una actividad de financiamiento. ¿Estamos bien? Por eso les echo hasta el asientito, porque está bien, esta partecita suele ser confusa y prefiero que ustedes lo tengan claro. Entonces voy a poner aquí el pago de dividendos. Ay, caramba. Pago de dividendos. Ahora es diferente al cobro de dividendos. Son cosas totalmente diferentes. Entonces decimos, ¿cuándo se origina, ¿no?, el cobro de dividendos? El primer asiento es, ¿no?, compra de inversiones en acciones. Ah, si ustedes quieren, mejor, compra de acciones. Eso es. Pero en todo caso, la compra de acciones, que es una inversión. ¿Ok? Bueno, acciones a largo plazo. Tiene que ser necesariamente a largo plazo. Bien. ¿Cuál es el asiento? Se carga a la cuenta inversiones permanentes y sale efectivo. Pregunta, en el primer asiento, ¿hubo movimiento de efectivo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué tipo de actividad es? Inversión. De inversión. Actividad de inversión. ¿No ve? Bien. Ahora, el problema aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque en un determinado momento puede haber una declaración también de dividendos, pero desde el otro punto de vista. Esta declaración de dividendos ya no es de nuestra empresa, sino es de la empresa, ¿se dan cuenta? Es de la empresa que ha emitido, ¿sí?, ha emitido las acciones. Es de la emisora. Y aquí el problema está
Voy a borrar todo porque prefiero hacerlo secuencialmente. Voy a borrar esto. Ese era nuestro primer asiento. Aquí la pregunta está en lo siguiente. Voy a insertar una pregunta. ¿Se tiene influencia significativa? Caramba, estoy buscando mi... Ese es un pequeño, gran problema. ¿Ok? Porque si se tiene influencia significativa, ¿qué pasa? A ver, díganme ustedes, cuando se tiene influencia significativa. Entonces, voy a directamente responder. Sí, esa ya es respuesta, ya lo he cambiado. Si se tiene influencia significativa, se aplica BPP. ¿Qué es BPP? Valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional. ¿No? Ok. Voy a abrir otras diapositivas. ¿No? La siguiente diapositiva es que estoy aquí. Voy a poner aquí. Si no se tiene influencia significativa. Es diferente. Voy a empezar cuando no se tiene influencia significativa. Eso quiere decir que se tiene una participación del 20%, 15%, 10%, y no podemos influenciar en el directorio en nada. No tenemos ni un participante en el directorio. Hemos comprado las acciones simplemente y las tenemos en nuestras manos, pero quisiéramos ser nosotros los gerentes, no podemos. Quisiera entrar en el directorio, no podemos, por votación, pues porque los otros, la mayoría tiene votación y dice, este va a ser mi gerente, este va a ser mi director, este va a ser mi síndico. Hacen lo que quieran porque tienen mayoría. O ni siquiera necesitan mayoría, sino tienen una gran participación. Bien, nosotros no tenemos gran participación. No tenemos influencia significativa. Tenemos unas poquitas acciones. Bien. Entonces, si eso es así y la empresa emisora declara dividendos, el asiento contable es este. Dividendos por cobrar, porque han declarado dividendos. ¿Se acuerdan? Desde el otro punto de vista, ¿no? Ok, contra ingresos, sí, por rentabilidad. O si ustedes quieren, se llama rendimiento en inversiones. Es una cuenta de ganancia. Va al estado de resultados. Pregunta. En esta, que es la declaración de dividendos,
En la declaración de dividendos, ¿hubo flujo de efectivo? No, licenciado. No, licenciado. No, no hay flujo de efectivo. Eso quiero que entiendan, por eso lo estoy haciendo lento. Después de eso, cobramos. Y decimos efectivo contra dividendos por cobrar. Ya cobramos. Pregunta. ¿Hubo movimiento de efectivo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. ¿Cuándo hubo movimiento de efectivo? Al Al cobro comprar de las los acciones y el Ahora sí. cobro. Cobro de dividendos. ¿Entendieron? Si no se tiene influencia significativa, cuando se cobran los dividendos hay movimiento del efectivo. ¿Estamos bien? El cobro de dividendos hace al movimiento del efectivo. Vamos. ¿Qué pasa cuando se tiene influencia significativa? Eso quiere decir que tengo las acciones un 30%, 40% de las acciones, ya puedo imponerme. Decir, señores, yo necesito tener un director y me van a tener que aceptar. Tengo influencia. Bien. Estaba en ese asiento inicial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la empresa emisora logra sus estados financieros, yo pregunto y digo, pásenme los estados financieros. Cambió el patrimonio. ¿Cuánto? El patrimonio de esa empresa subió, ¿no es cierto? Subió en una proporción del 10%. El patrimonio aumentó en un 10% porque tienen una utilidad del 10%. O sea, aumentó en 10%. Por lo tanto, para nosotros, nuestras inversiones aumentaron en 10%. Eso quiere decir que esto es 110. Más bien, 10 más, porque con 100 más 10 más es 110. Aumentó en 10. Aumenta las inversiones y eso se llama rendimiento de inversiones. No necesita la declaración de dividendos. Esa es su característica cuando se tiene influencia significativa. ¿Sí? Esto es cuando la empresa emisora sí emite los estados financieros con una utilidad del 10%. Eso es. ¿Qué hacemos? Eso quiere decir que nuestras inversiones han aumentado en 10%. ¡Qué bien! Ahora, la empresa se reúne, su junta, declara dividendos. Dice, todas estas ganancias van a ser pagadas en efectivo. Declaran los dividendos. ¿De acuerdo? Declaran los dividendos. Asiento. Nada. Ningún asiento. Cero.
¿Ok? O podían definir, tal vez podían todavía hacer algún asiento. A ver, podríamos hacer un puente. Si declaran dividendos, entonces el asiento, sí puede ser, podemos hacerle una burocracia aquí, contable, ¿no? Decir dividendos por cobrar, ¿ok? Contra inversiones permanentes. ¿Cuánto? 10. 10. ¿En qué momento? Cuando la Junta, la empresa emisora, declara dividendos. Cuando la Junta de la empresa emisora declara dividendos. En ese caso, nuestras inversiones permanentes, ¿sí?, se dan de la vuelta. Pero ahí les digo, ¿hubo flujo de efectivo? Y la respuesta es no. Bien. ¿Cuándo va a haber flujo de efectivo? Cuando cobramos los dividendos. Entonces vamos a decir efectivo contra dividendos por cobrar. Dividendos cobrados. Entonces, en síntesis, ¿cuándo hay flujo de efectivo? Hay flujo de efectivo, como siempre voy a poner aquí con rojito lo que es el efectivo. ¿Cuándo hay flujo de efectivo? Cuando se cobran los dividendos. ¿Ok? ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué tipo de actividad es? Por su origen. Inversión. Inversiones. ¿Por qué? Porque originalmente se compraron acciones y de ahí viene. Entonces, es inversión. El cobro de dividendos es una actividad de inversión. Volvamos para recordar. El pago de dividendos es una actividad de... Lo voy a poner con rojo, financiamiento. Lo voy a poner con otro color. Originalmente, voy a escribir además eso. Originalmente es una actividad de financiamiento. Buscaré un colorcito. Ahí está. Es un colorcito amarillo con negro que a veces daña el medio ambiente, pero ya está. ¿Qué vamos a hacer? Originalmente es una actividad de financiamiento. Consiguientemente, los pagos de dividendos por su origen, el pago, caramba. Por su origen, coma, el pago de dividendos
alguien más entra. El problema es ese. A ver. Origen. El pago de dividendos es una actividad de financiamiento. Está clarísimo, ¿no ve? Hasta cientitos se los he hecho para que entiendan. ¿Sí? Esta compra de acciones, ¿qué resulta ser? Originalmente es una actividad de Inversión. inversión. ¿Está bien? Entonces decimos. Por su origen, el cobro de dividendos es una actividad de inversión. Listo, ya hemos concluido. Más preguntas, se nos ha hecho tarde, 9:04, señores. Nos vemos el día jueves, porque esta tarde tienen clases ustedes, de repente otra materia. Que estén bien, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta Hasta luego. luego, licenciado.